¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Soy Gerardo Zahir. Reciban un cariñoso y fraternal saludo. Hoy lunes 2 de septiembre, pues ya se está adelantando el segundo semestre. Quédese con nosotros. Hoy vamos a tener varios temas relacionados con la música. Vamos a hablar de tarot hermético y está por llegar aquí al estudio también que nos había confirmado esta pues personalidad, yo diría, en el ámbito de la música, de todo lo que está relacionado con la música autóctona, hasta donde tengo entendido viene para acá este intérprete muy importante de la música autóctona. Ahorita yo le digo su nombre, un momentito más. Se llama Eric Rivas. Así que ya llegó también por acá Graciela Valleza, en un momentito más estará con nosotros. Mientras yo le cuento los principales titulares de algunos de los diarios nacionales. Hoy amanece la jornada con 8 columnas. El Pacto por México aplasta al Congreso. Unen votos de PRI, PAN, el Partido Verde Ecologista y el PRD. En el periódico El Universal, aprueba la Cámara la evaluación docente, avalan legisladores con cambios al dictamen, la normatividad, los ajustes son menores que consideran las autoridades federales. Maestros en plantón en el Zócalo comenzaron a salir ya. Se trata de un relevo, dice la CENTE, y es producto de la negociación, afirma el gobierno. En el periódico Reforma, lo que aparece hoy en 8 columnas es si evaluarán y aprueban diputados el dictamen luego de hacerle ajustes. También aparece en el periódico Reforma el día de hoy sobre el movimiento que hace Chong en relación a entregarle en Palacio Legislativo toda la glosa y los anexos del informe de gobierno, el primero de Enrique Peña Nieto a las cámaras. En el periódico Excelsior aprueban la ley docente. En el CENTE, precisamente esta mañana que estábamos escuchando los radios nacionales, se pronunciaba precisamente el coordinador, el representante de la CENTE, diciendo que fue un albazo y que no representa precisamente el interés de los maestros, todo esto que se refleja en la aprobación de este particular del artículo 86 de la ley de los maestros, cosa que pues va a mantener en inconformidad precisamente a los maestros a lo largo de estos días. Y Enrique Peña Nieto, que hoy genera precisamente su informe, pues estará rodeado de estas situaciones. Así que no la tiene cómoda, no ha podido colocar en ánimo de la sociedad precisamente el clima tanto de distensión de lo que es la violencia, tampoco ha podido colocar esta negociación en buenos términos con los maestros, así que bueno, todo esto se complica. Y yo voy con esta nota precisamente que tiene que ver con el Pacto por México, y es de la jornada, la urgencia de aprobar la reforma educativa y superar la movilización magisterial contenida con un cerco policíaco sin precedente en torno a la Cámara de Diputados, concentró los votos del PRI, PAN, el Partido Verde, Nueva Alianza y un sector del PRD, alentado por los chuchos, para aprobar anoche la Ley General del Servicio Profesional Docente durante una sesión inusual calificada por el Movimiento Ciudadano de un albazo legislativo. La crítica de Ricardo Monreal a la aristocracia pulquera del PRI y del PAN desquició al coordinador del Partido Verde, Arturo Escobar, quien desde el anonimato le gritaba burro. Sus compañeros, así como la bancada priista, se sumaron al escarnio. Así, esa mayoría avaló en lo general con 390 votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones al dictamen de la ley, al que se hizo un adendum, es decir, un agregado,
que pretende matizar el carácter punitivo de la obligatoriedad de la evaluación a los maestros, y al cierre de esta edición continúa la discusión en lo particular de 28 reservas. Así que la justificación del PRD, promovido por el PRI, anunció que ese agregado había sido negociado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que ésta aceptó el documento presentado por el presidente de la Comisión de Educación, el perredista Jorge de la Vega Membrillo. Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Sol Azteca, elaboró el documento que dijo resuelve el 90% de las demandas del CENTE. Si bien se suprime que el nombramiento de base de profesores quedará sin efecto, si reprueban la evaluación, no volverán a dar clases, sino serán readscritos para continuar dentro de otras tareas. Aún así, se agregó un párrafo al artículo 22 de la ley donde se señala lo contrario. En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas, incumpla con la obligación de evaluación o cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad ninguna para la autoridad educativa o el organismo descentralizado. De acuerdo a los grupos parlamentarios, los perredistas cuestionan a su coordinador, Silvano Aureoles, por avalar la decisión. La mesa directiva convocó anoche mismo a sesión ordinaria al término de la instalación del Congreso General. Al nuevo presidente de la mesa directiva, Ricardo Anaya, recurrió el artículo 35 del reglamento de la Cámara, que le concede llamar la sesión cuando se le considere pertinente. La convocatoria provocó indignación entre algunos diputados del PRD y las bancadas del Partido del Trabajo, pues el dictamen a discutir fue incluido de última hora únicamente a la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria. Así que pues ahí está. Y más adelante dice, el exgobernador de Zacatecas dijo que esto lo sitúa en la etapa de Pithecanthropus erectus. Ustedes representan la involución, la regresión y no son capaces de aceptar la crítica. Cómodamente afectan a millones de maestros indignados. La diputada Rebeca Terán del PRI desde su curul le gritó, no es cierto, pendejo. Las burlas subieron de tono cuando el petista Manuel Huerta, ladrón de Guevara, subió a tribuna y colocó una silueta con dos grandes orejas. Ustedes califican a los maestros de vándalos, delincuentes, Salinas, Peña Nieto mismo. Ahí sí hay delincuencia organizada. Ante la mofa soltó. Ustedes no se acuerdan de sus maestros, seguramente porque ni a la primaria fueron. El presidente de la Cámara comentaba entre risas con el vicepresidente José González Morfín. Aprobada la ley en lo general, la sesión continuó en las primeras horas de este lunes. Molesta, la diputada Socorro Ceseñas del PRD exclamó, todo esto es una vergüenza. En contraste, el nieto del Bester en la cárcel desde el 26 de febrero, un día después de que se promulgó la reforma constitucional. René Fujiwara Montelongo del PANAL aseguró, el de hoy es un día de festejo para los maestros. Así que pues ahí están los contrastes. El caso es que el trabajo de este ámbito de reformas y cambios a la ley y de estos artículos en lo particular no es el resultado de un trabajo camaral a fondo, respuesta de un foro educativo que tiene pues varias aristas, pero no se tiene que confundir el hecho de que meter candados de orden laboral implica una reforma educativa. Yo más bien diría que todos los sectores que están involucrados en la educación, desde luego los maestros, junto con los expertos, los especialistas, que son los pedagogos, los científicos de la educación y los que están ensimismados dentro de lo que son los patrones y las figuras de las pautas educativas a nivel nacional, puedan generar foros para ir construyendo propuestas que luego los diputados participen para conocerlas y se instrumenten ahí las reformas que también tengan un referente en términos laborales. Pero lo que se pretende hacer al final de cuentas en este madruguete es así de fácil, que los maestros que no se evalúen y que no logren el mantener su respuesta a nivel de educación, simplemente serán de baja. Y tiene esto dos lecturas, los que son pues obviamente los defensores de la calidad educativa, pues hablan que no deben de tener base o un salario los maestros que no tienen esta capacidad para ejercer su función, y en ese sentido tienen razón.
pero también los del CENTE están expresando que no necesitan ser dados de baja, sino ser regresados, es decir, quitados de su función educativa para ser regresados a sus capacitaciones sin perder todos sus derechos laborales. Así que bueno, ahí están los dos puntos de vista. El caso es de que el CENTE hoy por hoy no cree que deba pues aceptar precisamente en esta mesa de negociación, que solamente duró 3 días, el presentar propuestas, el dar a conocer sus puntos de vista, sus inconformidades, y pues bueno, nos quedamos como siempre con lo que más se coincide y las diferencias se quedan postergadas para otro momento. Así que pues ahí están las cosas. El sector del PRD, que es afín a los chuchos, facilitó el trámite en donde se reunieron precisamente los maestros y los legisladores a generar una serie de intercambios, pero que en voz precisamente del representante de la coordinadora no representó en realidad los intereses de los maestros en ese sentido. Bien, vamos a comentarle a usted, yo le invito, aprovecho estos minutos para que venga conmigo al curso de tarot hermético, donde estoy abriendo a partir de este mes 3 grupos nuevos sobre este método psicológico para poder modificar nuestra conciencia basándonos en los estudios de la simbología del tarot. El tarot es un libro iconográfico que a manera de metáfora fue desarrollado en las postrimerías de la Edad Media hacia el final que se construyeron las catedrales góticas, y esto sirvió de pauta para que los grandes sabios, constructores, alquimistas y sabios de aquel entonces generaran un método pictográfico para guardar el conocimiento sagrado y que a través de las generaciones perdurara. Y lo más interesante, lo más paradójico, es que fueron tan inteligentes que lo dejaron a manera de símbolo. Esto es para que en la medida que se hubieran generado documentos escritos, estos documentos pudieron haber sido modificados, transformados, etcétera, pero si se dejaran legítimamente de manera pictográfica, iba a ser difícil modificarlos. Es por eso que los sabios del medievo generaron estas pautas que se recogen de 2 escuelas que me parecen muy importantes. Una de ellas es la Cábala, que son la expresión geométrica de estas esferas luminosas, en donde cada una de ellas representa una inteligencia del universo que está manifiesta en el hombre. Y el otro camino muy importante que está reflejado en el tarot es el sufismo, que es esta enseñanza luminosa antigua de las montañas de la bajada de los Himalayas, que es Turquía, Irán, Irak. Mucho antes que aquí en Occidente se conocieran estas bases, pues allá en Medio Oriente, desde los persas, los babilonios, habían desarrollado métodos para el desarrollo luminoso de nuestra conciencia. Pues después esto se introdujo en Occidente, en Europa, por un personaje que se llamó Gurdjieff. Así que a partir de los años 50, este personaje generó toda una escuela de pensamiento que después la conocimos como Cuarto Camino, gracias a Ouspensky, que fue uno de sus discípulos. Y bueno, el tarot está retratando de alguna manera las bases de los diferentes procesos que el ser humano tiene que revisar y después implementar para desarrollar la conciencia. Así que esto es lo que vemos en el tarot hermético, no tiene nada que ver con la parte adivinatoria, de hecho esa ni se toca, y se van a abrir 3 grupos, 2 en Ciudad de México y 1 en Cuernavaca. Toda la información está en los botones que ya están puestos en Planeta 2013 y le voy a dar los días y las ubicaciones. Para el grupo de Ciudad de México son los jueves a las 6 de la tarde, para los miércoles en la mañana en satélite a las 11 de la mañana, y en Cuernavaca serán 2 grupos, uno miércoles en la noche a las 7 y otros los sábados 15 días. Así que cada 15 días. Yo le cuento un poquito más del tarot después de esta pequeña pausa. No se vaya, estamos en Conciencia Planetaria.